Bueno, pues yo qué voy a contaros. Hay ya gente de las primeras que empezamos que no están, como es lógico porque ya tenemos los primeros y las primeras una edad. Pero fueron unos tiempos muy ilusionantes, bajo mi punto de vista. Nos juntamos por medio principalmente de Marcelo y nos juntamos varias tiendas y de allí comenzó todo. Bueno, pues yo solamente puedo decir como socia fundadora que esto empezó por el empeño que puso Marcelo de la cafetería Véneto, así que no está con nosotros, pero mi pequeño homenaje para él, porque de eso salió, de su empeño en sacar adelante la asociación y por la inquietud que teníamos todos entonces ya. Esto ha salido de que se lo propuso ahí, todos que íbamos ahí a la cafetería y vengo claro, y dale y tal. Tú estabas enfrente entonces, sí, íbamos a tomar café y tal. Y toma y dale, sí, de eso salió. Marcelo Mayoral, que empezó la organización de los comerciantes en el año 94, consiguiendo unirnos a unos cuantos para formar la asociación Arrencualde. Entonces, haríamos muchas cosas mal, seguro, pero la ilusión que teníamos, la gente que acudía a las asambleas, lo que, no sé, nosotros, hasta me emociono y todo, perdón. Cogió el testigo José María Arcelus, personaje interesante, autodidacta, que tenía una visión muy compleja del comercio de rentería, siempre inquieto, siempre para adelante. Y José María estuvo desde el año 2001 hasta el 2004, a cuyo lado estuve yo como vicepresidente. De la gente que falta, pues no sé qué decir, pero que todos fueron de una gran valía. Me acuerdo de José María Arcelus, que con su don de gentes que tenía, su galería y su bar, conocía a mucha gente y creo que hizo una labor bastante importante. A partir de ese 2004 hasta el 2008 estuve yo de presidente. En esta etapa mis recuerdos son el ímpetu, la ilusión, las ganas de trabajar por el comercio. No había obstáculos, no había frenos y todo era posible en nuestras mentes. Luego pues se conseguía poquitas cosas, pero el objetivo era ese. Lo más representativo de los 11 años que he estado de presidente de la Asociación de Comerciantes para mí ha sido la relación con el resto de comerciantes. Al final, juntarnos tantas horas, tantas veces, ha hecho que seamos amigos. Luego están también las relaciones institucionales. Nosotros en Arrencualde hemos intentado tener siempre una muy buena relación con los distintos partidos políticos. Eso también ha favorecido a que las iniciativas que hemos ido tomando durante estos años, prácticamente todas han sido apoyadas por las instituciones. Siempre pensando en una mejora tanto comercial, pero no únicamente, sino una mejora de habitabilidad de la localidad, una mejora, una facilidad a la hora de acceder a los comercios, una facilidad a la hora del transporte de las zonas altas a las distintas zonas comerciales, Beraun, Gazaraborda. A mi entender, Arrencualde representa el elemento dinamizador del comercio de rentería. Al final parece que no, pero realizamos durante todo el año un montón de actividades con las que buscamos que el cliente, la persona que vive en rentería, se quede a comprar en rentería.
los objetivos que tiene la asociación ahora, pues reflexionar, concienciar a todos los actores que formamos parte de la ciudad de Rentería de que nuestra labor es muy importante y de que nos vamos a adaptar a los nuevos retos. Unas calles sin comercio sería una ciudad fantasma. O más sencillo que esto, imaginaros que para comprar el pan tengáis que ir al campo de turno. El comercio lo que ayuda es a la gente primero a tener un punto de convivencia entre ellos también. El comercio es un elemento en el cual mucha gente que sale de sus casas se encuentra en la calle, y que esto sea atractivo siempre es interesante. Hau da Errenkoaldeko bulegoa eta hemen lan egiten dugu Nekane eta Biok. Hone etortzen dira merkatariak, edozein arazo baldin badakate edo, guk laguntzen diegu eta hemendikan antolatzen ditugu ere elkarteak egiten dituen ekintza guztiak. Bai ikastaroak, kanpainak, eta hori, gu hementxe gaude merkatariak zerbitzatzeko. Bueno, niretzat Errenkoaldek laguntza handia eskaini dit, zeren ni hasi nintzen merkataritzaren munduan gauza askorik jakin gabe, eta beraien laguntzari esker aurrera atera izan aldut denda, eta gainera nire gurasoak lan asko egin dute Errenkoalderekin ere, eta bueno, beti horri izan ditugu, ezta, orduan. Zorionak, Errenkoalde 25 urte bete dituzuelako, eta aprobetxatu nahi dut urte hurrena esateko, asko dala herriari ematen diozuena, eta zuek bezeroak bezain beste behar zaituztegula guk zuek. Zalantzarik gabe, profesionaltasuna, hurbiltasuna, kalitatea zarete, baina hori baino askoz gehiago zaretela esango nuke, herri honi ematen diozuen hortasuna, ematen diozue bizia, aisialdia, ematen diozue ekonomia, garapen ekonomikoa, eta asko da beraz ematen diozuena. Horregatik, zoriondu nahi zaituztet eta animatu nahi zaituztet elkarte gisa egiten duzuen lana egitera. Decía que, felicidades por esos 25 años. La verdad es que sois mucho más que profesionalidad, calidad, cercanía. Aportáis muchísimo a este municipio. Para que este municipio sea vivo, la aportación que hacéis es imprescindible. Aportáis ocio, aportáis economía, aportáis un municipio vivo y unas calles humanizadas, relaciones sociales, y por tanto agradeceros que además de la ardua labor que tenéis en vuestros establecimientos, pues también saquéis tiempo para colaborar a través de la asociación y seáis más fuertes de manera conjunta. Así que eskerrik asko por la labor y urte askotarako. Actualmente estoy en la Junta Directiva de Errenkoalde y creo que es importante participar y dar nuevas ideas, ya que veo que hay cosas que se han quedado un poco estancadas y necesitan cambios o novedades, ¿no? Y entonces espero que poco a poco consigamos mejorar un poquito el comercio en Rentería y que le demos un poco más de vidilla entre todos. También aprovecho para animar a todos los socios a que aporten nuevas ideas y se involucren y todas aquellas dudas que tengan pues vengan a la Junta y las comentemos entre todos, porque al final es cosa de todos el comercio, así que os animo. Pues un poco la visión que yo tengo del comercio de Rentería, pues es la visión del comercio de proximidad en Europa. En los tiempos que corren va a existir siempre, a pesar de las grandes superficies, los distintos formatos de la distribución, la venta por internet, va a existir siempre. ¿Qué es lo que va a requerir? Pues que cada día seamos un poquito más profesionales, cada uno conozca mejor su actividad y sea verdaderamente eficaz. Y esa es la demanda del comercio del futuro desde mi punto de vista. Tanto el futuro de la asociación como el futuro del comercio yo lo veo muy esperanzador. La verdad que tenemos un comercio excelente, tenemos un comercio súper profesional
que al final, por mucho que vengan como vinieron en su día, hace 20 años, 25 años, nuestro mayor problema realmente eran los centros comerciales. Actualmente nuestro mayor miedo son las plataformas online y el comercio sigue dando un servicio al cliente, sigue dando un servicio profesional. Sí tendríamos que buscar un poquito de especialización. Al final, comercios que venden todo de todo, entiendo que tienen más complicado que un comercio en especialista. Balioan jarri nahi dut Errenkoalde osatzen duzuen pertsona bakoitzak egiten duen ekarpena eta egiten duen alegina, oso lanbide exigenteak dituzue eta elkartegintzan jarduteko denbora eta energia ateratzea benetan eskertzekoa da. Udalarentzat esan beharra daukat luxua dela, merkataritza eta ostalaritza establezimenduekin solaskidetzan jarduteko elkarte bat edukitzea. Eta beraz, eskerrik asko. Nos imaginamos un futuro pues, esperanzador, la verdad, con muchos asociados, con servicios nuevos, modernos, que den respuesta a las demandas actuales, tanto de asociados como de consumidores y de personas que viven en la ciudad, en Rentería, y visitantes también.